estabas muy acertadamente hablando de lo que antes era El Salvador en términos económicos y de competitividad y ya no lo es ahora. ¿Cuándo empezó el deterioro? ¿Fue con el actual gobierno? Bueno, en parte el actual gobierno lamentablemente no ha tenido una política de diálogo con el sector privado, ha existido una confrontación continua, principalmente con la principal gremial del país, la Asociación Nacional de la Empresa Privada, y luego esto inicia sobre todo en el 2008 con la crisis financiera. Estamos hablando de la administración anterior, pero se profundiza con esta administración. Hay acá lamentablemente una falta de diálogo, hay un debilitamiento democrático muy claro, donde la seguridad jurídica que los inversionistas buscan en cualquier parte del mundo para recuperar su dinero que invierten no se ha dado, y entonces tienes en el aspecto de la seguridad pública también una situación donde se centró el ataque a la inseguridad en el pacto entre pandillas. Un tema discutible que genera debate, que disminuyó en principio los homicidios en el país, pero que al final descuidó otros aspectos. 80% de los micro y pequeños empresarios, incluyendo medianos en el país, te dice que están siendo extorsionados. Entonces, no has tenido una política de diálogo que te permita encontrar consensos entre el gobierno y los actores sociales. Claro. Te voy a hacer un par de preguntas relacionadas con candidatos en específico. Por favor. Y déjame, quiero hacer la aclaración, porque yo, que me asumo latinoamericano, centroamericano por adopción, la verdad es que yo no viví en esta región que fue plagada de un conflicto bélico durante tantos años. Entonces no tengo ese sentimiento que ustedes tienen, por un lado. No he vivido en lo que es estar en guerra y después los acuerdos de paz, etc. Entonces, para tratar de entender la psicología del salvadoreño, que fue trastocada por estos eventos terribles de hace tan solo poco más de 20 años, yo te pregunto, el candidato oficialista en este momento del FMLN y quien lo apoya, etcétera, son gente que estuvo en la guerrilla, son gente que estuvo involucrado de alguna manera en crímenes, ya sea directa o indirectamente, son gente que en muchos casos se mancharon las manos de sangre. De nuevo, en muchos países esto es inintendible, por muchos países, la gran mayoría de los países latinoamericanos no pasaron por esto, y causaría estupor tener a alguien así corriendo por la presidencia. Entonces yo te pregunto, ¿el salvadoreño está listo, tranquilo en votar, poner en la presidencia, en el gobierno, a personas con este perfil? Lo pregunto porque hay muchos países en los que no. A ver, Alberto, nosotros hemos dado dos muestras al mundo de la civilidad y el crecimiento que hemos tenido en materia de cultura política. El primero fue el acuerdo de paz, muy singular, donde prácticamente cumplieron todos los actores las obligaciones que tenían, incluyendo por supuesto a la exguerrilla, donde la Fuerza Armada se subordinó al poder civil, donde creamos nuevas instituciones, una autoridad electoral con mucha credibilidad, una Corte Suprema de Justicia con un mecanismo de elección nuevo, en fin, una primera generación de grandes reformas políticas producto de ese acuerdo entre las dos grandes fuerzas que fueron protagonistas en el conflicto armado. El otro gran mensaje que enviamos al mundo fue la transición y la alternancia política en el 2009. Esa primera ocasión en que la exguerrilla llega al poder, si bien es cierto a través del presidente Funes, que no era un militante del FMLN, podemos catalogarlo como un outsider, pero al fin y al cabo, utilizando como vehículo político al FMLN. Ganan la elección, inmediatamente lo reconoce el Partido Arena, que estuvo por 20 años en el poder, y el Tribunal Supremo Electoral se porta a la altura, su presidente, y dan por válida la elección. Los ciudadanos, de igual forma, la sociedad civil, nos encaminamos entonces a la transición política. Te digo, esos dos antecedentes te los señalo porque yo estoy seguro, Alberto, por lo menos es la percepción de la institución que represento, que independientemente quién gane el próximo año, vamos a respetarlo, vamos a asumirlo y vamos a trabajar con ese gobierno para sacar adelante el país, independientemente sus antecedentes. La guerra te dejó también una ley de amnistía,
que está siendo cuestionada por organismos de derechos humanos, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las fuerzas políticas tienen que resolver ese problema. Hemos visto en Sudamérica algunas acciones donde hay reparación a víctimas de derechos humanos. En ese sentido hay que reconocer que el presidente Funes desde su inicio pidió perdón por parte o en representación del Estado por los crímenes de guerra y está cumpliendo o intentando cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, esa ley también te permite que cualquiera que haya participado en el conflicto y que quiera ser gobernante de nuestro país, bueno, pueda hacerlo cumpliendo los requisitos que la Constitución establece. Última pregunta, de manera rápida, por favor. De acuerdo a ustedes, gane quien gane, por supuesto, las próximas elecciones, ¿qué es lo que tiene que hacer sí o sí, indispensablemente, para generar un cambio positivo en este país? Mira, mucho diálogo, mucha apertura, desmontar la polarización extrema que tenemos. Según la Universidad de Salamanca, somos el país más polarizado de América Latina y eso no permite que avancemos. Hemos ideologizado la discusión económica, no salimos del problema de inseguridad pública porque le hemos dado un tratamiento electoral, ni nos ponemos de acuerdo en los cimientos mínimos y básicos del desarrollo social del país. ¿Pero qué medidas concretas? Los problemas los tienes muy identificados, Sí. pero ¿qué medidas concretas? Bueno, la primera medida, te la repito, es dialogar, es reactivar esas instancias que van a permitir que los actores políticos, empresariales y sociales conversemos. La segunda medida es un acuerdo integral en política fiscal, de tal forma que por el lado de los ingresos y por el lado de los gastos intentes primero identificar qué quieres en materia de educación, qué quieres en materia de salud, qué quieres en materia de vivienda de interés social y luego llegar a esto que lo hemos propuesto como FUSADES durante muchos años y lamentablemente se han hecho reformas fiscales parchadas que llevan más un tema ideológico que otra cosa. Tercero, tratar el tema de la seguridad pública, ¿ya?, de manera integral. No se resume el tema de la seguridad a el pacto entre pandillas. Ese es un fenómeno interesante que tiene un dato duro, que impactó la reducción de los homicidios, pero que no redujo las extorsiones y que ahora se está revirtiendo con una tasa de homicidios que nuevamente llega a un promedio entre 9 y 10 homicidios que tienes en el país diarios y eso es complicado, ¿verdad? Acaba de encontrarse ahí unas tumbas clandestinas con más de 25 o 30 cadáveres y por lo tanto tienes que discutir entre todos los sectores porque esto no solo lo puede resolver el gobierno, como te vas también al tema de la rehabilitación y de la prevención. Y finalmente, ya lo decíamos antes, cómo te pones de acuerdo en los cimientos básicos del sistema económico. Todavía seguimos discutiendo si hay que renacionalizar lo privatizado, si debe darle al Estado mayor espacio para que ocupe lo que tendría que ocupar la empresa privada. Nosotros ponemos como ejemplo a Chile, donde has tenido gobiernos socialdemócratas, la señora Bachelet regresa y tienes ahí un empresariado que se ha puesto de acuerdo con la sociedad política y que los cimientos económicos no se tocan. Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Políticos del FUSADES. Muchísimas gracias por Gracias, tu tiempo. Alberto. Bien, y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de Centroamérica Habla con Alberto Padilla. Muchas gracias por habernos acompañado. Le mando saludos desde San Salvador. Nos vemos en la próxima y que la pase muy bien.